Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 66, volteando las mesas unos contra otros. Cayó la noche en silencio. Edward había corrido las cortinas temprano y se había quedado dentro de su casa. Esta noche había luna llena carmesí, la primera que veía desde que se embarcó en el camino del aprendiz. Ya le había avisado al señor Bufón con antelación: si volvía a oír susurros y mostraba signos de perder el control, buscaría inmediatamente la protección del bufón. Espesas nubes se dispersaron y la luz de la luna se filtró, intensificando gradualmente su tonalidad hasta volverse más rica y rojiza. Sentado erguido en una silla, Edward frunció el ceño de repente, y la tensión se reflejó en su rostro. Él lo escuchó. El susurro del señor Dor. No me salves, no me salves. No me salves, no me salves. No me salves, no me salves. La voz fluctuaba, a veces clara, a veces distante, a veces acompañada de chillidos penetrantes. Pero esta vez, Edward no sintió dolor ni dio señales de perder el control, simplemente escuchó las súplicas roncas y desesperadas del señor Dor, repetidas una y otra vez. A pesar de sufrir en el exilio y la corrupción, el señor Dor seguía clamando con todas sus fuerzas: comillas, no me salven, para evitar que el mundo se viera asediado por el desastre y la calamidad. Para ello, incluso sacrificó a casi toda la familia de Abraham. Aparte de la amabilidad de Klein, el personaje que Edward más admiraba en El Señor de los Misterios era el señor Dor, Bethel Abraham, por su grandeza. Lamentablemente, el señor Dor había sido corrompido por un gran antiguo y solo podía ser rescatado por un ser de ese nivel. Pero la forma más sencilla de alcanzar el estatus de gran antiguo, o pilar, en la tierra es convertirse en el Señor de los Misterios. Pero el nacimiento del Señor de los Misterios significaría la muerte del señor Dor. Era una paradoja sin salida. Recuerdo que bajo la influencia de la corrupción de la diosa madre de la depravación, el señor Dor solía gritar comillas, sálvenme. Porque es que, últimamente, cada vez que lo escucho, solo dice no me salves. Podría ser que cada vez que lo oía, se encontraba momentáneamente en un estado de lucidez. Justo cuando ese pensamiento cruzó por la mente de Edward, Lilith entró corriendo desde la sala de estar. Sostenía un pájaro muerto en la boca, lo dejó caer delante de Edward y luego lo empujó hacia adelante con la pata, ladeando la cabeza hacia él. Miau. Coma gracias, pero no como pájaros. Lilith adoptó de inmediato una expresión seria, lo miró fijamente durante un largo rato, luego recogió el pájaro y se alejó trotando. Instantes después, el sonido de crujidos y desgarros resonó desde la sala de estar. Aunque comer ratones, pájaros e insectos es propio de los gatos, todavía no lo acepto del todo, murmuró Edward. ¿No estabas ya acostumbrado a comer comida enlatada para gatos? Ni siquiera han pasado 2 semanas desde que llegamos a este mundo. ¿Cómo has retrocedido tan rápido? Reflexionó un momento, pero no encontró respuesta. En lugar de eso, sacó los ingredientes para la poción del asesino, junto con un caldero, tubos de ensayo y otras herramientas, y comenzó a preparar la poción. Añadió cada ingrediente uno por uno, removiendo lentamente. El contenido del caldero se fue transformando gradualmente en un líquido oscuro y turbio, salpicado de destellos estelares, que desprendía un olor penetrante. Comillas, Lilith. Lilith retrocedió apresuradamente, con pasos ligeros y veloces. Aún conservaba un rastro carmesí en la comisura de los labios, probablemente restos de su reciente comida. Comillas, maullido. Edward vertió la poción del tubo de ensayo en el plato de comida de ella. Comillas. Sin dudarlo, Lilith se dio la vuelta y salió corriendo. Por suerte, Edward se había preparado con antelación, la agarró por el cuello y la levantó en brazos. Sus 4 patas se agitaban impotentes en el aire. Tranquilo, tranquilo, si bebes esto, no solo te volverás más inteligente, sino que incluso podrías convertirte en una chica gato. Maullido. Ella permaneció impasible, girando la cabeza en señal de protesta. Edward acercó el plato de comida a su nariz. Comillas, vamos, en realidad sabe muy bien, de verdad, solo dale un lametón, Lilith. Maullido. Ella giró la cabeza al instante hacia otro lado. Lilith. Así comenzó un prolongado tira y afloja entre el hombre y el gato, que duró más de 10 minutos. Al final,
Solo después de que Edward construyera una pequeña montaña de golosinas de pescado en el suelo como compensación, Lilith finalmente, y muy a regañadientes, bebió la poción del cuenco, aunque, como de costumbre, se las arregló para mancharse toda la cara. Luego vino una larga espera. Tras beber la poción, Lilith parecía como si simplemente hubiera tomado un vaso de agua, no experimentó ninguna reacción, incluso bostezó. ¿Significa esto que Lilith tiene un gran talento innato? ¿Que su afinidad con la poción del asesino es extremadamente alta? ¿O se trata de algo completamente distinto? En cualquier caso, no parece haber perdido el control. Edward le acarició la cabeza. Muy bien, ve a jugar. Lilith giró su cuerpo y se lanzó al salón como una sombra negra. Luego bajó la cabeza, estiró las patas delanteras, levantó las traseras y dejó escapar un largo y satisfecho estiramiento. Backlund, municipio de Sherwood. Sola en su habitación, Force levantó repentinamente ambas manos y se agarró la cabeza. Apretó con fuerza la manta, reprimiendo un grito, y se revolvió en la cama mientras resistía los susurros fantasmales que resonaban en su mente. Gotas de sudor se formaron en su frente, las venas se le hincharon en el dorso de las manos, su cuerpo alternaba entre rigidez y convulsiones, sus ojos azul pálido estaban llenos de dolor. No, Force finalmente no pudo soportarlo más y dejó escapar un gemido bajo y agonizante. Giró bruscamente la cabeza hacia el trozo de papel doblado que había en la mesita de noche. Temblorosa, extendió la mano, intentándolo varias veces antes de lograr finalmente agarrarlo y desdoblarlo. Unas líneas de Hermes se encontraron con su mirada. El tonto que no pertenece a esta época. El misterioso gobernante sobre la niebla gris. El rey de amarillo y negro que trae buena suerte. Las pupilas de Force se contrajeron. Comprendió de inmediato que aquella oración de 3 versos se refería a una deidad desconocida. Pero no tuvo tiempo de pensar más. Apretando los dientes, comenzó a recitar con dificultad. El tonto, que no pertenece a esta era. El misterioso, gobernante de arriba, la niebla gris. Justo cuando estaba a punto de pronunciar la tercera frase, todo el dolor se desvaneció en un instante. Permaneció acurrucada en un rincón de su cama, con el cuerpo aún retorcido por el tormento, jadeando débilmente en busca de aire. Comillas era ese el final de los susurros esta vez. Force luchaba por incorporarse, su mirada se desviaba hacia la cortina entreabierta de la ventana. A través de la rendija, vio la luna llena carmesí, onírica, suspendida en el cielo. La breve sensación de alivio se desvaneció al cambiar drásticamente su expresión. Al mirar el papelito de oración ahora arrugado que tenía en la mano, murmuró nerviosamente, solo leí las 2 primeras líneas. Probablemente, tal vez, espero no haber llamado la atención de ese ser. Calle Daffodil número 2. Klein estaba charlando con Benson y Melissa sobre los folletos que habían caído misteriosamente del cielo esa tarde cuando, de repente, un susurro ilusorio y con múltiples capas resonó en sus oídos. ¿Alguien me está rezando? Un pensamiento cruzó por la mente de Klein. Se disculpó con sus hermanos, diciendo, disculpen, necesito ir al baño un momento. Entró rápidamente al baño y cerró la puerta con llave tras de sí. Tras dar 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, ascendió por encima de la niebla gris. En el borde de la antigua mesa de bronce moteado, junto al asiento del loco, suaves ondas de luz irradiaban hacia afuera. Klein extendió instintivamente su espiritualidad, tocando la luz en una postura de respuesta a la plegaria. La escena que se presentaba ante sus ojos cambió abruptamente, una habitación borrosa, una cama desordenada y una mujer acurrucada en ella, vestida con un vestido de cuello alto y con el cabello castaño suelto y rizado cayendo sobre sus hombros. Sostenía un trozo de papel arrugado entre sus manos, mirando a su alrededor con ansiedad y murmurando. Solo leí las 2 primeras líneas. Probablemente, tal vez, espero no haber llamado la atención de ese ser. Demasiado tarde, mujer, ya lo has hecho. Klein no pudo evitar comentar algo para sus adentros, recostándose en su asiento mientras reflexionaba sobre el origen del papel que ella tenía en sus manos. ¿Era de Miss Justice? Tenía que admitir que estaba bastante satisfecho con la reverencia de la señorita Justice hacia el señor Fall y su dedicación al club del tarot, aunque a veces, era un poco demasiado entusiasta. Bueno, por ahora estará bien. La noche de septiembre ya no tenía el calor del verano, un frescor comenzaba a hacerse sentir, perfecto para dormir. Sobre todo después de un largo día, Edward se había quedado profundamente dormido muy temprano.
Lilith estaba acurrucada junto a su almohada, enterrando los ojos en su suave pelaje para protegerse de la luz carmesí de la luna. De repente, Lilith se incorporó de golpe. Inclinó la cabeza hacia atrás para mirar al techo, sus orejas se movían rítmicamente, su larga cola se balanceaba con ansiedad. Comillas maullido. Se giró y le mordió la oreja a Edward con fuerza, sin dudarlo. Mordió tan hondo que unas gotas de sangre brotaron al instante, despertando a Edward bruscamente de su sueño por el dolor. Se incorporó de golpe y, con una mano, se arrancó de la oreja la figura de Lilith que colgaba de ella. Comillas Lilith, ¿qué demonios estás haciendo? Comillas miau. Las pupilas de Lilith se estrecharon formando rendijas verticales mientras dejaba escapar otro grito agudo. Un segundo después, toda la espiritualidad de Edward se desbordó violentamente, gritando un solo mensaje. Peligro, peligro, corran, corran. No lo dudó, tomó a Lilith en brazos y agarró la bolsa de cuero que estaba junto a la cama. En el instante en que sus dedos tocaron su varita, su figura se retorció y desapareció. Auge. Un meteorito llameante y resplandeciente surcó el cielo, cruzando Tingen a toda velocidad e iluminando la mitad de la ciudad en su descenso. Un destello rojo iluminó el cielo por un breve instante, el rugido ensordecedor que le siguió sacudió la noche. Desde cientos de metros de distancia, Edward observó horrorizado cómo las casas número 4, 5 y 6 de la calle Tulip quedaban reducidas instantáneamente a escombros bajo el impacto de una enorme bola de fuego. Las potentes ondas expansivas se propagaron en todas direcciones, sacudiendo violentamente los alrededores. El parpadeo del fuego se reflejaba en los ojos de Edward, el frío que le calaba hasta los huesos le hizo temblar ligeramente. Estuve tan cerca, estuve a un instante de ser aplastado mientras dormía por un meteorito que caía. Era Ince Zandwill. Había anotado aquel meteorito con su pluma. Esto fue una represalia, una venganza por los folletos que Edward había esparcido ese mismo día. Capítulo 67, El diario de la Nebus. En la habitación tenuemente iluminada, gotas de color carmesí salpicaban la mesa donde yacía un cuaderno abierto. Ince Zandwill sujetó su pluma con una expresión retorcida y comenzó a escribir con violencia. Cada pocas palabras que escribía, sacaba una aguja y se la clavaba en los brazos o los muslos, utilizando el intenso dolor para desterrar toda distracción innecesaria. Rasguño, rasguño, rasguño. Una palabra roja intensa tras otra se extendía por la página como sangre. Debido a alguna causa desconocida, un pequeño meteorito fue atraído hacia Tingen City y se estrelló contra el número 5 de la calle Tulip. Edward, eufórico por haber frustrado los planes de Ince Zandwill ese mismo día, reaccionó con demasiada lentitud a la advertencia de su espiritualidad y murió alcanzado por el meteorito mientras dormía. Tachado. Sucedió algo inesperado. El gato negro, que acababa de tomar su poción, mostró una vigilancia asombrosa. La mordida despertó a Edward justo a tiempo, permitiéndole teletransportarse un segundo antes de que el meteorito impactara. El pobre Ince Zandwill volvió a fracasar. Pero esta vez, Ince no pareció demasiado sorprendido, ni tampoco se volvió loco. Eso se debía a que, en el fondo, había aceptado cierta verdad. No podía matar a Edward con esos métodos. No, esto fue simplemente una advertencia. Una advertencia para Edward. Que si lo presionaran, Ince arrastraría a todos con él. Pero, ¿funcionaría una advertencia como esta? Ince apretó la pluma con tanta fuerza que las venas se le marcaron en la piel, se la clavó en el muslo una y otra vez, apretando los dientes antes de seguir escribiendo. Sí, funcionará. Porque Edward es un hombre inteligente, demasiado inteligente, y está agobiado por una compasión desmedida y una responsabilidad ridícula. Así pues, para evitar la muerte de personas inocentes, optará por dar marcha atrás. Debe retroceder. Eso es lógico. Esa es la naturaleza humana. En ese momento, Ince dejó la pluma, su único ojo, entumecido por el dolor, recuperó un atisbo de calma. Murmuró para sí mismo, funcionará, haré que funcione. Calle Tulipán N grado 5. Edward permanecía a poca distancia de las ruinas, temblando ligeramente por la conmoción y la furia. Estuve tan cerca, estuve a punto de morir en la historia de ese maníaco. Un momento, sí, salí a tiempo, pero ¿qué pasó con el señor Stephen Green y Priscilla, la vecina? Allí solo quedaban tierra arrasada y escombros humeantes. ¿Estaban muertos? Comillas maullido. Lilith dejó escapar un grito agudo y se lanzó hacia los restos del naufragio. Mientras corría, no dejaba de mirar hacia atrás,
instando a Edward a que la siguiera. Un destello de esperanza se encendió en el pecho de Edward. Rápidamente, echó a correr tras él. Cuanto más se acercaban al lugar del impacto, más graves se volvían los daños. Grietas se extendían como telarañas por el suelo y las casas de los alrededores estaban en ruinas. Los residentes comenzaron a salir en masa de sus casas, con los rostros pálidos y las voces apagadas en murmullos de miedo. El hombre y el gato llegaron poco después, antes de que llegaran los escombros. Las llamas crepitaban y danzaban por todas partes. En el centro de los escombros se alzaba un montículo, como un lugar de enterramiento, con una forma vagamente abovedada. Crujido, crujido. El montículo comenzó a temblar, la tierra suelta y las piedras se deslizaron, dejando al descubierto un enorme esqueleto humanoide. Se agachó, con el cuerpo doblado, y sus largos brazos se cerraron formando un círculo protector. Entonces, el gigantesco esqueleto soltó lentamente sus brazos y se incorporó, revelando, acurrucados debajo, a un padre y una hija inconscientes. El cráneo descomunal se giró hacia Edward, las cuencas de sus ojos ardían con llamas negras como la noche, y la estructura ósea parecía fantasmal y etérea. Ruido, 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 ruido. El esqueleto se derrumbó bruscamente, los huesos se dispersaron en todas direcciones y luego desaparecieron al tocar el suelo, como si nunca hubieran existido. Grieta. El colgante de plumas que Priscilla llevaba al cuello se hizo añicos con un crujido seco. Los ojos de Edward se entrecerraron. ¿Era ese un objeto místico del camino de la muerte? Al día siguiente. Una habitación de hospital privada en Tingen. Steven estaba sentado junto a la cama de Priscilla, jugando con ella. Ella parecía más feliz de lo habitual, después de todo, su padre siempre estaba ocupado y rara vez tenía tiempo para estar a su lado así. La niña pidió un deseo en voz baja, ojalá todos los días fueran así. En ese preciso instante, Edward y Klein abrieron la puerta de un empujón. Detrás de él iba Lilith, que olfateaba toda la habitación y estornudaba repetidamente debido al fuerte olor a desinfectante. Comillas Lilith. Hermano Edward, están aquí, exclamó Priscilla alegremente. Edward se acercó y le revolvió el pelo. Comillas, ¿sientes alguna molestia? Comillas, no. Bien, se giró hacia Steven Green, comillas, ¿y usted, señor Green? Steven levantó un brazo y sonrió, solo unos rasguños, nada grave. Luego miró al hombre desconocido que estaba junto a Edward, comillas, ¿y este es? Klein dio un paso al frente y mostró su placa. Soy un agente del departamento de policía de Tingen. Estoy aquí para investigar el incidente de anoche. Hizo una pausa y miró brevemente a Edward. Ah, y Edward es colega mío. Steven parpadeó sorprendido. Espera, ¿no eras mago? Edward se encogió de hombros y sonrió, un trabajo secundario. Muy bien, entonces vayamos al grano, dijo Klein, con expresión seria. Sacó una libreta, dispuesto a escribir. Señor Green, ¿qué nos puede contar sobre lo de anoche? ¿Te refieres al meteorito? No, me refiero al esqueleto gigante que os protegió a ti y a tu hija. Steven guardó silencio un momento. Hablemos afuera. Está bien. Las tres se dirigieron al salón, dejando a Lilith para que acompañara a Priscilla. Edward, ya te conté que mi esposa y yo nos conocimos en West Balam, comenzó Steven en voz baja, pero ella no murió de una enfermedad, fue asesinada, por una secta llamada el Episcopado Luminoso. Al principio pensé que eran solo un grupo de locos obsesionados con adorar a la muerte, incluso intenté pedir ayuda a la policía, pero después descubrí que este mundo no es tan simple como creía, seres de otro mundo, poderes sobrenaturales, incluso dioses malignos, todos son reales. Mi esposa, puede que fuera miembro del Episcopado Luminoso. El colgante que lleva Priscilla lo dejó ella, era su recuerdo. Steven bajó la cabeza, con el dolor reflejado en cada rasgo de su rostro. Anoche, creo que fue ella protegiéndonos por última vez. Lo lamento. Edward apretó los puños. Si no hubiera sido por ese colgante, ese padre y esa hija habrían muerto por su culpa. Steven se frotó los ojos y forzó una leve sonrisa. Fue un desastre natural. Sobrevivir es más que suficiente. No, no fue un desastre natural, fue provocado por el hombre. Ya le he contado todo lo que sé, oficial, dijo Steven. Klein pensó un momento y luego preguntó, comillas, ¿sabe algo más sobre su esposa o el episcopado luminoso? No, me enteré de su identidad justo antes de que muriera. Ya veo, le pido disculpas, señor Green, por hacerle revivir recuerdos dolorosos. Steven se marchó. Klein se volvió hacia Edward, que parecía profundamente preocupado.
Con una leve sonrisa, dijo, vamos, nadie murió, no tienes por qué culparte tanto. La culpa es una parte de ello, pero, lo que es más importante. Edward se frotó las sienes, frunciendo el ceño. Quería desestabilizar a ese tipo, obligarlo a cometer errores, a perder el control de la situación y, en definitiva, a revelar sus intenciones. Jamás imaginé que, invocaría un meteorito. ¿Acaso eso no demuestra que ya ha perdido el control? Razonó Klein. Como bien dices, cuanto más absurda es una historia, más difícil es hacerla realidad, y mayor es la reacción negativa. ¿Hacer que un meteorito caiga del cielo? Eso no puede ser razonable. Comillas, pero ¿no crees que esto fue una advertencia? Nos está diciendo que, llegado el caso, está dispuesto a, no, arrastrará a toda una multitud de personas a morir con él. Klein empezó a sentir que le venía un dolor de cabeza. En el fondo, era una persona con un fuerte sentido de la justicia y la compasión, pero ahora no sabía qué hacer, sobre todo porque toda esa conversación con Edward podía ser escuchada fácilmente. En ese preciso instante, Leonard se acercó cojeando, con el semblante sombrío. Vaya día. Los dos se volvieron hacia él. Comillas, ¿qué pasó? De camino aquí, el caballo del carruaje se asustó y salió disparado. Nos estrellamos contra una zanja. Casi me rompo el cuello. El capitán me dijo que les informara a ambos, se suponía que llegarían refuerzos de la iglesia de la noche eterna, pero debido a una avería en el tren de vapor, no llegarán hasta mañana o pasado mañana. Otra coincidencia. ¿Acaso no temía las consecuencias de crear tales coincidencias de forma tan imprudente? De repente, Edward tuvo un presentimiento, Ince Zandwill estaba acorralado y estaba a punto de actuar. Había encontrado la manera de lidiar con la variable desconocida que era Edward. Leonard entregó una libreta de cuero negro. Ah, claro, encontré este diario mientras seguía a la Nebus estos últimos días. Estaba escondido en su casa. Échale un vistazo. El diario de la Nebus. Eso no se mencionaba en la trama original. Klein abrió el diario y lo extendió sobre la mesa para que los tres pudieran leerlo juntos. Luego comenzó a hojearlo. 28 de agosto. ¿Por qué de repente empecé a escribir un diario? Ah, claro, he notado que últimamente mi comportamiento y mi forma de hablar son cada vez más extraños. Hago cosas que me parecen incorrectas, como si no me correspondiera hacerlas. ¿Alguien me está controlando? ¿Está despertando el dentro de mí? No, no puedo ceder, no así. 31 de agosto. No puedo escapar, no hay escapatoria. Él sabe dónde estoy, todos lo saben. No, tengo que encontrar una manera, tiene que haber una. Ese libro, sí, ese libro. 2 de septiembre. ¿Por qué? Porque se necesita una llave, la esperanza de liberarme está ahí mismo, al alcance de la mano. Me resisto tanto. No, aún hay una posibilidad. Sí, regresa a Tingen. La llave debe estar en Tingen. 3 de septiembre. Esta noche recuperaré la llave. 3 de septiembre. Algo anda mal, lo presiento. Esa sensación de control es más fuerte que nunca, esta división en mi mente es insoportable. ¿Debería tener mejores opciones? No. ¿Por qué decidí de repente volver a Tingen? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué escribí una segunda entrada hoy? ¿De verdad escribí el último? 3 de septiembre. La llave debe estar debajo de la base de los Tingen Nitaux. Coge la llave, abre la puerta. Entonces seré verdaderamente libre. Septiembre. Lo sentí, a él. Aquel que pueda devolverme la cordura. Encuéntralo. Encuéntralo. Debo encontrarlo. 3 de septiembre. Correr. Tengo que huir de Tingen. La penúltima entrada, aparte de la palabra septiembre, toda la demás letra era claramente diferente. En el instante en que Edward vio el contenido, un escalofrío le recorrió los pies, se le erizó la piel de todo el cuerpo. Un instinto profundo le decía. Esto fue escrito por el verdadero creador. Sabía que yo estaba en Tingen. ¿Desde cuándo? Lo saben también los miembros de la Orden Aurora. Comillas, ¿qué te pasa, Edward? Edward miró a Leonard y luego señaló con calma la penúltima entrada. Esto probablemente fue escrito por el verdadero creador. Klein y Leonard miraron a Edward, completamente estupefactos. Lo miraron como diciendo, ¿en serio estás diciendo eso en voz alta? Edward respiró hondo. ¿Y el mencionado en el diario, el que hay que encontrar? Coma, lo más probable es que sea yo. Leonard retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica, con la mirada fija entre Klein y Edward, como si intentara averiguar si aquello era algún tipo de broma. Klein se quedó momentáneamente sin palabras. Él y Leonard estaban pensando lo mismo.
¿No deberías mantener este tipo de revelación en secreto para los demás? Pero Edward no tenía tiempo para preocuparse por sus reacciones ahora. Solo tenía un pensamiento en mente. ¿Es este el nuevo guión que Incezanduil ha escrito para mí? Capítulo 68, un punto de inflexión importante, doble extensión. No, eso no puede ser cierto. Una pluma no podría afectar a un dios verdadero. Entonces, ¿fue realmente el verdadero creador quien me descubrió primero, solo para que Incezanduil se aprovechara de mí por casualidad? Entonces, ¿eso significa que los miembros de la Orden Aurora ya han llegado a Tingen? Comillas Priscila, suéltala, que alguien ayude. La voz de Steven resonó de repente desde la sala. Los tres corrieron inmediatamente hacia allí, solo para ver a Steven tendido en el suelo, gritando desesperado. Comillas Priscila. Comillas ¿qué pasó? Lilith salió disparada de debajo de la cama y corrió hacia Edward, maullando frenéticamente y señalando con su pequeña pata con ansiedad hacia la ventana. Steven intentó incorporarse. Comillas Priscila. Se han llevado a Priscila. Comillas ¿por quién? Las pupilas de Steven temblaron. Con dificultad, respondió, el episcopado luminoso. Los recuerdo. Mataron a mi esposa. Por favor, se lo ruego, salve a Priscila. ¿Un episcopado luminoso? Cruzaron el mar desde Vestbalam hasta Loen solo para raptar a un niño. No lo sé, dijo Steven, sacudiendo la cabeza al principio, pero de repente recordó algo. Mi esposa. Creo que una vez dijo que tenía algo que ver con los orígenes de Priscila. Comillas sus orígenes. Muy bien, Edward, basta de preguntas por ahora. Salvarla es lo primero. Klein corrió unos pasos hacia adelante, pero entonces notó que Edward seguía paralizado. Frunció el ceño. Comillas Edward, ¿por qué estás tan distraído? Edward, que había permanecido en silencio todo este tiempo, habló de repente con voz tranquila. Dejen a Priscila en mis manos. Ustedes dos, quédense aquí, no se vayan a ninguna parte. Comillas ¿por qué? Confía en mí. Recogió el colgante destrozado que yacía sobre la cama del hospital. De repente, recordó algo, sacó la llave maestra de su bolsa y se la arrojó a Klein. Toma esta llave. Te permite atravesar paredes, podría salvarte la vida en un apuro. La desventaja es que es fácil perderse, pero eso no debería ser un problema para alguien que conoce la adivinación. Dicho esto, se dio la vuelta y saltó por la ventana. Lilith lo siguió de cerca. Abenseguim. El colgante salió disparado hacia adelante, alejando rápidamente al hombre y al gato del hospital. De vuelta en la sala, Leonard se quedó allí completamente desconcertado. Primero, el verdadero creador, y ahora de repente un grupo llamado el Episcopado Luminoso. Inmediatamente consultó al anciano en su mente, pero aún así no lograba entenderlo. Klein, ¿qué está pasando? Klein negó con la cabeza y luego sacó el colgante de cristal amarillo. Leonard volvió a preguntar, comillas porque quería Edward que nos quedáramos donde estábamos y no fuéramos a ningún sitio. Klein entrecerró los ojos, dibujó la esfera de luz y entró en un estado meditativo. En un silencio sereno, repitió. Es peligroso volver a la empresa ahora. Es peligroso volver a la empresa ahora. Es peligroso volver a la empresa ahora. Tras la séptima repetición, abrió los ojos y vio el cristal amarillo girando rápidamente en el sentido de las agujas del reloj, a punto de escapársele de la mano. Existe peligro, peligro grave. Klein apretó con fuerza el colgante y miró solemnemente a Leonard. Comillas el capitán y los demás, están en peligro. Comillas entonces ¿a qué esperamos? Vamos. Los dos salieron corriendo de inmediato. Klein miró hacia atrás, en la dirección en la que Edward se había marchado, con la sospecha apoderándose de su corazón. ¿Sabía Edward que la compañía estaba en peligro y por eso nos dijo que no fuéramos a ningún lado? Pero seguramente también sabía que, una vez que nos diéramos cuenta de que el capitán estaba en peligro, regresaríamos sin dudarlo. ¿Acaso no esperaba que yo adivinara la situación de la empresa? ¿O es que, vayamos o no, le da igual? ¿Qué planea exactamente Edward? ¿Qué está pensando? Mientras tanto, Edward iba montado en su escoba voladora, con Lilith sentada a su lado, siguiendo la guía del colgante roto hasta las afueras de Tingen. A lo lejos, dos carruajes tirados por caballos se alejaban a toda velocidad. Los cocheros vestían largas túnicas negras y sus látigos chasqueaban como sombras en el aire. Edward lanzó inmediatamente hechizos de desilusión sobre sí mismo y Lilith, y luego aceleró, lanzándose hacia los carruajes. Tenía que agarrar a Priscila antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar, antes de que pudieran poner en peligro su vida. Justo cuando estaban acortando la distancia, la espiritualidad de Edward se manifestó como una advertencia.
Peligro. El paisaje a su alrededor se retorcía, los rojos se volvían más intensos, los amarillos más vivos, los blancos más cegadores. Los colores se superponían y se intensificaban como si estuvieran untados con pintura espesa y aceitosa. Una figura envuelta en una túnica negra andrajosa se materializó repentinamente sobre el vagón trasero, flotando en el aire. Extendió una mano blanca y esquelética, cuyos dedos se cerraron de repente en un puño apretado. Una presión sofocante lo golpeó desde todas direcciones. Edward rompió inmediatamente el encantamiento de ilusión y se apareció, alzando su varita y lanzando una serie de hechizos. Comillas estupefaciente, Petrificus totalus, Sectum sempra, Levi corpus, Reducto, Bombarda máxima. Pero a diferencia de sus enemigos anteriores, la figura vestida de negro no esquivó, simplemente agitó la mano levemente, y un enorme esqueleto humanoide se materializó en el aire, interceptando cada hechizo. Quedó petrificado y luego se hizo añicos en incontables fragmentos de hueso a causa de las explosiones. Shriek. La garganta del hombre vestido de negro estaba cortada, Sectum sempra, oculto entre los hechizos anteriores, había surtido efecto. Pero la figura decapitada simplemente atrapó su propia cabeza al caer entre sus manos. Se quitó la capucha que le cubría la cabeza, dejando al descubierto un cráneo blanco y espantoso, y luego simplemente se la volvió a colocar en el cuello, como si nada hubiera pasado. La mandíbula esquelética se abrió con un crujido escalofriante. Decadencia. Comillas. La visión de Edward se nubló. Sus fuerzas lo abandonaron al instante. Abandonando su escoba, se apareció en el suelo, pero ni siquiera sus piernas pudieron sostenerlo. Cayó de rodillas. La piel de sus brazos se marchitó rápidamente, y las venas que se veían debajo se volvieron tenues y pálidas. Me está drenando la sangre. Uno de los carruajes se había detenido sin que él se diera cuenta. La figura esquelética volvió a alzar su mano seca, cuyos dedos se curvaron lentamente hacia adentro. Un charco de agua oscura y tenebrosa surgió bajo Edward, subiendo rápidamente. Unos brazos pálidos brotaron de su interior, arañándolo y arrastrándolo hacia abajo. Esta es la misma técnica que usó el señor Aziz para matar a Kilangos. Este tipo es un semidios. El corazón de Edward se heló. Comillas sin ataduras. Una enorme cantidad de poder espiritual surgió de él. La fuerza regresó a su cuerpo. Inmediatamente desapareció de nuevo, pero para su sorpresa, el agua negra y sus manos fantasmales lo siguieron hasta el nuevo lugar, arañando y arrastrándolo aún. Protego diabólica. Llamas negras estallaron a su alrededor. Los pálidos brazos retrocedieron presas del pánico, llevándose rápidamente a la retirada, pero el fuego negro los persiguió, incendiando el agua oscura y luego los brazos que se retiraban, ardiendo hasta llegar al mundo de los espíritus. Un grito agudo y lastimero resonó. El estanque sombrío retrocedió rápidamente y desapareció. Antes de que Edward pudiera recuperar el aliento, el hombre esquelético apareció repentinamente ante él. Su mano reseca atravesó el escudo de fuego y agarró la garganta de Edward, levantándolo del suelo. Aunque las llamas envolvieron inmediatamente el brazo del atacante, Edward no tenía ninguna duda, moriría antes de que ese enemigo quedara reducido a cenizas. Comillas AHHH. Un grito resonó desde el vagón. Los dedos esqueléticos se aflojaron y la figura entera se desintegró en arena. Edward se desplomó al suelo, jadeando en busca de aire. Su visión se distorsionó por la falta de oxígeno. Entonces, una pequeña sombra negra corrió hacia él. Era Lilith. Sostenía un hueso de un blanco inmaculado en la boca, lo dejó caer delante de Edward y luego señaló hacia el carruaje con maullidos frenéticos. Edward recogió el hueso y, por instinto, casi lo arrojó lejos. El frío lo caló hasta los huesos y, lo que es más importante, su espiritualidad le gritó una advertencia: este era un artefacto sellado sumamente peligroso, capaz de matar fácilmente. Con sensatez, decidió no tentar a la suerte y guardó la presa en su bolsa, luego miró con gratitud a Lilith. Ese monstruo esquelético. ¿Fue invocado por este objeto sellado? Me salvaste, Lilith. Miau. Lilith alzó la cabeza con orgullo. Edward le acarició la cabeza y se puso de pie. Te invitaré a un banquete más tarde. Juntos, el hombre y el gato se acercaron a los vagones. Con un movimiento de su varita, Edward hizo estallar la cabina. Dentro se encontraban 4 miembros del episcopado luminoso, ataviados con túnicas, entre ellos el cochero. 3 ya estaban muertos, y el último permanecía desplomado contra la pared, apenas respirando. Sus manos estaban cubiertas de marcas de garras ensangrentadas, a una le faltaban 2 dedos, presumiblemente obra de Lilith.
Desde que apareció ese esqueleto hasta que Lilith lo obligó a retirarse, no pasaron más de 4 o 5 minutos, y 3 ya están muertos. El cuarto está agonizando. Ese artefacto sellado es realmente letal. Edward alzó su varita y degolló al último hombre. Si tuvieran uno de estos, ¿podrían tener más? Chasqueó la lengua. Supongo que tendré que averiguarlo. Se frotó el anillo de la piedra de la resurrección en el dedo, liberando una onda roja. Era la habilidad de reanimación de cadáveres del anillo. K, K, K. Los 4 sectarios muertos se retorcieron lentamente y se levantaron. Tras un breve instante de confusión, gruñeron y se abalanzaron sobre Edward con furia. Inmediatamente, golpeó el suelo con los pies y salió disparado hacia el cielo en su escoba. TCH, esta habilidad de reanimación de cadáveres sigue siendo tan condenadamente inútil. Edward echó un vistazo hacia atrás, en dirección a la ciudad de Tingen. Ince Zandwil, has logrado retrasarme. Eso significa que, probablemente las cosas también hayan comenzado por tu parte. Cuando Klein y Leonard regresaron a la compañía de seguridad Blackthorn, encontraron al capitán Dan recibiendo a un hombre bien vestido con gafas de montura dorada. Rozan le dejó una taza de café y luego se acercó a ellos en voz baja. Ese es el alcalde de Tingen. Está aquí para preguntar sobre la caída del meteorito anoche. Poco después, el alcalde salió furioso del despacho de Dan, con el rostro ensombrecido por la rabia, apenas conteniéndose para no maldecir en voz alta. El capitán Dan lo siguió hasta el vestíbulo con una expresión de impotencia. Mis más sinceras disculpas, señor Dennis. El alcalde se detuvo y miró a Dan durante un largo rato. De repente, se quedó sin energía. Olvídalo, capitán Dan. De ahora en adelante, la ciudad de Tingen está en tus manos. Dan le estrechó la mano con firmeza. Puedes contar conmigo. El alcalde se dio la vuelta, recibió su sombrero de copa de manos de su secretario, que lo esperaba, y subió al carruaje, marchándose. Solo entonces Dan recurrió a Klein y Leonard. Has vuelto. ¿Dónde está Edward? Leonard abrió la boca, pero vaciló. Klein dio un paso al frente, con tono serio. Capitán, la compañía está en peligro. Necesitamos evacuar a todos inmediatamente. ¿Comillas qué? Dan se quedó un poco desconcertado. Clac, clac. Acompañado por el sonido de las ruedas, el carruaje del mercado regresó, pero el cochero no estaba por ninguna parte. En el instante en que el carruaje se detuvo frente a las puertas, un hedor penetrante a sangre, cargado de malicia, salió a su encuentro. Las expresiones del trío cambiaron drásticamente. Klein apretó los puños con desesperación, usando el agudo dolor de sus dedos clavándose en las palmas para mantener la calma. Sacó un amuleto del sol resplandeciente y gritó, comillas capitán, Leonard, traigan el artefacto sellado del sótano, rápido. Gota, gota, gota. La sangre goteaba por las rendijas del carruaje, formando un charco carmesí oscuro en el suelo. Luego, la sangre comenzó a retorcerse, elevándose lentamente y tomando forma gradualmente una figura humanoide. La figura estaba empapada en sangre, con una frente amplia, cabello negro y ojos marrones. Sus labios se curvaban en una leve sonrisa, su torso estaba desnudo, y donde deberían haber estado su pecho y abdomen había un trozo de carne desollada de un rojo intenso. Esos músculos expuestos formaban la silueta invertida de un hombre ahorcado. Era la Nebus. ¿Acaso no estaba ya muerto? Dan contempló con serenidad la figura coagulada en sangre. Debió de haber recurrido a alguna habilidad mística para escapar en aquel entonces. En ese momento, la Nebus dejó escapar un rugido ronco y desquiciado. Comillas la llave. Dame la llave. Con un estruendo ensordecedor, el mundo a su alrededor se hizo añicos como cristales rotos. Cada escena se derrumbó y se disolvió. Tenía el aura de un dios. Edward cayó del cielo, aterrizando frente a un denso bosque. Otro carruaje permanecía estacionado junto al camino, completamente vacío, pero el colgante de Priscila se había detenido allí y se negaba a moverse más. Edward guardó el colgante en el bolsillo y frunció el ceño mientras contemplaba el bosque. Comillas habrán usado algún método para ocultar su rastro, pero si es así, ¿por qué no se escondieron desde el principio? Lilith saltó al carruaje y olfateó a su alrededor, luego saltó y corrió hacia el bosque, volviéndose una vez para indicarle a Edward que la siguiera. El hombre y el gato se adentraron cada vez más en el bosque, los árboles circundantes crecían más altos y densos, su espeso follaje ocultaba el cielo y oscurecía el bosque como el crepúsculo. En un día normal, este lugar estaría lleno del canto de insectos y pájaros.
Pero ahora, lo único que Edward podía oír era el crujido de sus botas sobre las hojas caídas. ¿Será por culpa de esos cultistas del episcopado luminoso? ¿Qué planean hacer con Priscila? En ese instante, una melodía tenue e inquietante llegó desde la distancia, a la vez siniestra y divina, teñida de locura. Los encontré. En lo profundo del bosque, entre un grupo de árboles. 5 o 6 hombres y mujeres vestidos de negro rodeaban un ataúd de un negro intenso que parecía increíblemente pesado. Alrededor del ataúd había adornos dorados manchados de tierra, velas parpadeantes de fuego pálido y una calavera tras otra. Bailaban con movimientos extraños, espasmódicos y casi frenéticos. La danza tenía un ritmo enérgico y parecía imbuida de un encanto misterioso. Las mujeres se sacudían el cabello, los niños se arrodillaban con los brazos extendidos, cada acción comenzaba a resonar sutilmente con el entorno. Todo lo que se encontraba a menos de 10 metros se vio impregnado de una aura salvaje y frenética. La atmósfera se tornó cada vez más siniestra, teñida de algo sagrado. Un viento frío e invisible soplaba desde el ataúd. El líder del culto alzó la cabeza, luego la inclinó profundamente, cantando con una voz que parecía provenir del inframundo. Tú eres la esencia de la muerte. Tú eres el Señor de los difuntos. Tú eres el destino final de toda la vida. ¿La danza espiritual del episcopado luminoso? Un tono verde fantasmal se extendió sobre los cráneos que rodeaban el ataúd, mezclándose con su color natural para crear un efecto profundamente inquietante. La danza se intensificó. Aquella voz del inframundo resonó con más fuerza. Los cráneos comenzaron a flotar uno a uno, como si cobraran vida. De repente, los bailarines se detuvieron. Todos cayeron de rodillas, fervientes y enloquecidos. El líder de la secta sacó una pluma blanca pura y se tambaleó hacia el ataúd, gritando una vez más. Regresa, regresa. Mi señor. Que tus pasos vuelvan a recorrer esta tierra. Soltó la pluma. Al caer, en el instante en que tocó el ataúd, emitió un resplandor negro que se extendió rápidamente hacia afuera, frío, mortal y dominante. Al instante siguiente, el pequeño cuerpo de Priscila se elevó del ataúd, flotando en el aire. La pluma cayó sobre ella, fusionándose lentamente con su cuerpo, y entonces. Un par de alas fantasmales tras otro se desplegaron desde su espalda. El sectario cayó al suelo al instante, con los brazos extendidos en señal de adoración. Regresa, mi señor, regresa. Su cabello, visible bajo la capucha, cambió de negro a blanco como si su fuerza vital se estuviera agotando. ¡Zas! Priscila abrió los ojos, completamente negros. Las alas fantasmales tras ella se materializaron, cada pluma sagrada y retorcida a la vez. Comillas, nuestro Dios ha descendido. Nuestro Señor ha regresado. Los miembros de la secta gritaron con aún mayor frenesí. De repente, una muñeca grotesca apareció rodando en medio de ellos. En un instante, todos, excepto el líder de la secta, se abalanzaron sobre ella con furia descontrolada. Confundo máximo. Edward se lanzó desde el cielo. La ola del encanto confundo se extendió entre los sectarios. Incluso el líder de la secta quedó momentáneamente atónito. Él se liberó primero, se volvió hacia Edward y gritó, comillas, mátalo. Los otros 6 sectarios treparon, solo para volver a caer, cubiertos de enredaderas. Mientras sacaban cuchillos para liberarse, 4 figuras saltaron de las sombras, los fieles escoltas zombies de Edward. Comillas, Avada Kedavra. Desconociendo la secuencia del sectario, Edward no se contuvo con el segundo hechizo, vertiendo el doble de la espiritualidad que había usado contra el furioso Megose. El sectario gritó y salió disparado hacia atrás. La sangre brotaba de cada orificio. Débil y tembloroso, golpeó el suelo con la mano. Un portal translúcido comenzó a formarse, y capas de sombras se desbordaron mientras descendía de otro reino. Crujido a. La puerta se abrió. Una oleada de odio malicioso se derramó. Tras ella, innumerables espíritus inquietos surgieron, arañando para abrirse paso. Mátenlo, rugió de nuevo el sectario. La marca del inframundo apareció en su frente. Los espíritus irrumpieron por la puerta en una avalancha, abalanzándose sobre Edward. Se apareció a 100 metros de distancia y luego agitó su varita. Comillas, protego diabólica, Fiendfire, bombarda máxima. Se desataron 3 poderosos hechizos que devoraron su espiritualidad. Llamas negras lo envolvieron en protección. Fuego carmesí se extendió hacia afuera. Cuando el fuego maldito prendió fuego a los espectros más cercanos, se produjo una violenta explosión. Auge. La horda de espectros fue consumida por un torrente de fuego, todo quedó reducido a cenizas. Las llamas irrumpieron por la puerta abierta.
Incluso el bosque quedó atrapado en el infierno. Desde arriba, el otrora frondoso bosque ahora presentaba una enorme calcinación. Edward, con la varita en alto y empapado en sudor, jadeaba en busca de aire. Aún no dominaba el hechizo fuego de dragón, pero había logrado un control decente sobre el fuego maldito, de lo contrario, todo este bosque habría quedado reducido a cenizas. Respiró hondo y lanzó su varita hacia adelante. Comillas vamos. El fuego maldito se deslizó como una serpiente a través del portal y se desvaneció en el reino de los espíritus. El miembro de la secta se desplomó, chamuscado por completo como si él mismo hubiera sido quemado por el fuego. Comillas a. Un grito agudo estalló, proveniente de Priscila. Edward sintió como si le hubieran golpeado en la cabeza con un mazo. Cuando recuperó el conocimiento, estaba en el suelo, con todo el cuerpo retorcido por un dolor abrasador, como si algo intentara crecerle desde debajo de la piel. No, no es posible. Plumas blancas, teñidas de un aceite amarillo grasiento, le perforaron la piel, brotando desde dentro. Apretando los dientes, las arrancó una a una, quedando pronto empapado en su propia sangre. El miembro de la secta más cercano a Priscila ya estaba completamente cubierto de plumas, con el rostro congelado en una sonrisa demente. Se arrodilló, con los brazos extendidos, riendo histéricamente. Comillas el Señor ha renacido, el Señor desciende. Le crecían plumas en los ojos, en la boca, en las fosas nasales. Permaneció arrodillado, muerto. Imposible. Salinger lleva muerto mucho tiempo. Ni siquiera el proyecto de muerte artificial está cerca de completarse. Y si el verdadero renaciera, la diosa no se quedaría de brazos cruzados. No hay tiempo para pensar. Primero tengo que sobrevivir. Lo siento, Priscila. Edward apretó los dientes, preparándose para aparecerse y huir. En ese preciso instante, los colores a su alrededor se intensificaron. En medio de aquel mosaico cambiante, Azikexger se emergió de un agua ondulante que parecía un vacío, apareciendo junto al ataúd. Todavía con su camisa, pajarita, frac y sombrero de copa, piel bronceada, rasgos delicados. Frunció el ceño y extendió una mano hacia Priscila, que flotaba en el aire. Los gritos cesaron al instante. Sus alas se desvanecieron, se volvieron translúcidas y luego desaparecieron. Cayó desde el aire y aterrizó sana y salva en los brazos de Azik. Bajó la mirada hacia la delicada muchacha, con confusión en sus ojos marrones. Comillas ¿por qué? Me siento tan unido a este niño. En mi recuerdo, siento como si alguna vez hubiera conocido a un niño así. Pero, eso debería haber sido hace mucho tiempo. Se frotó suavemente la sien como si los recuerdos le causaran dolor. Edward se apresuró a acercarse. Comillas señor Azik, ¿cómo está Priscila? Comillas se llama Priscila. Azik la sostuvo con cuidado. Está bien, por ahora. Comillas ¿cómo llegaste aquí? Sentí una fuerza familiar, mezclada con algo que parecía estar ligado a mi linaje, así que vine a comprobarlo. ¿Unidos por lazos de sangre? Edward se quedó helado. ¿Quieres decir que Priscila es tu descendiente? Azik negó con la cabeza. No estoy seguro. Sabes que he perdido la memoria. ¿Conoces a este niño? Solo sé que su madre era de Westbalam. En cuanto a su padre, sí lo conozco. Es dentista en Tingen, se llama Steven Green. Ya veo, iré a preguntarle yo mismo. Edward dudó un momento y luego preguntó, hace un momento, ¿el dios de la muerte intentó realmente resucitarla a través de ella? No, pero si hubiera llegado tan solo unos minutos más tarde, habría perdido el control y se habría convertido en un monstruo. Azik miró a Edward a los ojos. Gracias, por haberle dado ese tiempo. Un viento frío sopló, de repente apareció un enorme esqueleto humanoide de más de 4 metros de altura, con las cuencas de los ojos resplandeciendo en llamas negras. Sus huesos eran borrosos y espectrales. En su mano sostenía un trozo de papel. Azik tomó la nota, con el semblante ensombrecido. Klein, está en peligro. Medio minuto después. Llegaron a la empresa de seguridad Blackthorn. Se había convertido en una ruina, calcinada, destrozada y misteriosamente silenciosa, como una tumba. Donde antes se alzaba el salón de recepciones, ahora había un abismo sin fondo. Edward no pudo evitar preguntarse, ¿cómo pudieron Klein y Dan, incluso con su fuerza, causar tal devastación? Azik recorrió con la mirada las ruinas, deteniéndose finalmente en el cadáver de Klein, partido limpiamente en dos, desfigurado hasta quedar irreconocible, salvo por su rostro, manchado de sangre pero intacto. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de terror.
El cuerpo de Dan no estaba lejos. Una herida abierta en el pecho le había destrozado el corazón. Su rostro reflejaba el mismo miedo, con las pupilas dilatadas y sin vida. El tercer cuerpo, Leonard. No, se movió, luego abrió los ojos. Tras un breve aturdimiento, se levantó a gatas, tambaleándose hacia sus compañeros caídos. Dejó escapar un sollozo profundo y quebrado. No. Las piernas de Leonard cedieron y se desplomó. Sus ojos verdes se llenaron de dolor y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Después de un largo rato, finalmente se percató de Edward. Su rostro se contrajo de furia, su voz ronca mientras gritaba, Edward, tú. Comillas dejar estupefacto. Un hechizo aturdidor lo alcanzó en mitad de la frase. Leonard se desplomó, inconsciente. Oh, comillas. Edward exhaló, hablando rápidamente, en un momento como este, no podemos distraernos con información innecesaria. Si yo no lo sé, entonces no existe. Edward, Azik lo miró, dejando de lado el dolor por la muerte de Klein. Señor Azik, los castigadores mandatarios y la mente colmena mecánica llegarán en cualquier momento. Tenemos que irnos. Azik lo observó por un instante, luego dirigió una última mirada lúgubre al cadáver de Klein. Asintió, de acuerdo. Azik desapareció en el mundo de los espíritus, llevándose consigo a Priscilla. Edward no se marchó de inmediato. Rodeó las ruinas 2 veces, buscando con atención, pero no encontró señales claras de que Incezanduil hubiera estado allí. Suspiró decepcionado, pero estaba dentro de lo esperado. Volvió a mirar el cuerpo partido por la mitad de Klein, la mitad inferior carbonizada. Realmente no me dejaste mucho margen de maniobra, Grieta. Su figura se distorsionó y desapareció. Momentos después. Pum, pum, pum. Se oían pasos apresurados. Los Punishers y los miembros de Art of Mechanics finalmente habían llegado. Capítulo 69, esto, tiene todo el sentido del mundo. Calle Tulipán N grado 5. Cuando Edward apareció, de repente se dio cuenta, aquel lugar no era más que ruinas. Dudó un instante, luego, tras asegurarse de que no había nadie cerca, alzó su varita y lanzó reparo máxima. Como si el tiempo se hubiera revertido, todo volvió a ser como antes. Acto seguido, su figura se retorció y desapareció de nuevo, reapareciendo a las afueras de Ciudad Tingen. Tomó una piedra con indiferencia y lanzó un hechizo de Portus sobre ella antes de guardarla en su bolsa. Lo que siguió fue una serie de apariciones continuas, su espiritualidad aún se estaba recuperando, pero todavía tenía suficiente poder mágico. Poco después, llegó a Backlund. Su primera parada fue la Catedral de San Samuel. Desde la distancia, saludó brevemente al arzobispo Antonio antes de dirigirse directamente a la biblioteca de la diosa. Unos minutos después, se marchó a toda prisa. Segunda parada, calle Minsk 88. Edward sacó a Lilith de su bolsa. Ella frotó su cola contra su pierna con cariño, miró a su alrededor y luego se sentó obedientemente en el suelo. Inclinó la cabeza hacia arriba y sus pupilas, del color de una gema, se fijaron en Edward. Lilith. Edward se agachó y la miró fijamente a los ojos. Espera aquí, ¿de acuerdo? Volveré muy pronto. ¿Comillas maullido? Enroscó su cola alrededor de sus patitas, y en su rostro se apreciaba un atisbo de preocupación. Buena chica. Le dio una palmadita suave en la cabeza y luego se puso de pie. Edward tomó un sorbo de la poción multijugos de la marca Emlyn. Su rostro y su estatura comenzaron a transformarse. Luego, apuntó su varita a su ropa, completando así la transformación. No era la primera vez que se transfiguraba delante de Lilith, así que ella simplemente ladeó la cabeza, con un rastro de confusión en los ojos. A continuación, Edward metió la mano en su bolsa. Al retirarla, sostenía un delicado reloj de arena dorado. Un artefacto mágico del mundo de Harry Potter. El giratiempo. Dumbledore dijo una vez que, al usar un giratiempo, siempre hay que recordar, lo que ha sucedido ya está hecho y no debe cambiarse. Pero lo que se supone que ha sucedido, lo que se supone que está solucionado, solo lo está desde el punto de vista del usuario. En otras palabras, si yo creo que es un hecho, entonces es un hecho, y si las cosas no se desarrollan como espero, puedo intervenir sin problema, siempre y cuando el resultado final coincida con la versión que vi inicialmente. Esto encaja a la perfección con las reglas de la mente sobre la materia de la magia en el mundo de Harry Potter. Comillas esto, tiene todo el sentido del mundo. Edward sostenía el cronómetro dorado con una mano y lo giraba suavemente con la otra. Clic. El temporizador se atascó, marcando el límite de 2 horas. Soltó los dedos. En el segundo siguiente, todo a su alrededor retrocedió a gran velocidad.
Las siluetas de las nubes pasaron borrosas ante sus ojos. Algo retumbaba en sus oídos, pero no oía ningún sonido. La escena, que giraba vertiginosamente, se fue ralentizando gradualmente hasta que... Timbre. Con un chasquido seco, el giratiempo se hizo añicos y el mundo volvió a la normalidad. Edward seguía en la habitación de Backlund, solo que Lilith no estaba por ninguna parte. Tal como se esperaba, de un solo uso. Sacó de su bolsa la piedra que había encantado con Portus, lanzó el hechizo por segunda vez y logró convertirla en un traslador. Lo sujetó con fuerza. Al instante siguiente, sintió como si un gancho lo hubiera jalado hacia adelante desde algún lugar detrás de su ombligo. Sus pies se separaron del suelo. Y desapareció. Ciudad de Tingen. Klein y Leonard viajaban en un carruaje, camino a la empresa. Leonard hojeó distraídamente un libro de poesía, luego lo cerró con frustración y preguntó, comillas, ¿qué quiso decir Edward con eso? Si tiene algo que decir, ¿por qué no lo dice claramente? ¿Por qué tanto misterio? Tal vez no es que no quisiera decirlo, respondió Klein, sino que no podía. ¿No viste los folletos que cayeron del cielo ayer, los que hablaban del traidor de la iglesia, Ince Zandwill? Comillase. Leonard tenía la mirada perdida. He estado ocupado buscando a la Nebus estos últimos días. Klein sacó uno de los folletos que había guardado y se lo entregó. Mi amigo clérigo, Ince Zandwill y su pluma emplumada, ¿qué clase de título ridículo es este? Con el ceño fruncido, Leonard leyó en silencio. Primero, se quedó inmóvil. Luego, como si hubiera oído algo, su expresión cambió, sus pupilas se contrajeron. Comillas, ¿qué demonios? ¿Cómo puede existir algo tan aterrador? Espera, así que esa pluma, ahora también sabe de mí. Entonces. La voz ronca del anciano resonó de nuevo, tranquilo, puede que no esté en buena forma, pero no tanto como para dejar que esa pluma lo vea todo. Como mucho, solo puede percibir que esconde secretos. Entonces, ¿lo que dice este folleto es cierto? Exactamente. Y a juzgar por el comportamiento de Edward hace un momento, sospecho que Ince Zandwill y su pluma tienen en la mira a tu escuadrón Nitauk. Tras un momento de silencio, Payez añadió, recomiendo abandonar Tingen inmediatamente. Cuanto más lejos vayas, mejor. Comillas, de ninguna manera. Leonard rechazó la idea en el acto. Viejo, ¿de verdad no hay forma de luchar contra ese artefacto sellado? Coma, no existe. Comillas, maldita sea. Leonard golpeó con fuerza el lateral del vagón con el puño. Klein lo miró sorprendido. Comillas, ¿qué te pasa? Leonard miró fijamente a Klein por un momento antes de decir, acabas de intuir que la empresa está en peligro, ¿verdad? También te diste cuenta de que el peligro proviene de esa pluma. ¿Cómo así? Comillas, ¿encontraste alguna manera de solucionarlo? No. Entonces, ¿por qué estás? Quiero volver y sacar a todos de la empresa inmediatamente. A Leonard se le iluminaron los ojos y aplaudió. Comillas, sí, es una idea genial. Golpeó la pared del vagón unas cuantas veces más y le gritó al cochero, comillas, más rápido. Gracias a la insistencia de Leonard, lo que debería haber sido un viaje de 20 minutos solo duró 10. Llegaron a la empresa en tiempo récord. El capitán Dan estaba hablando en ese momento con un hombre bien vestido que llevaba gafas con montura dorada, sobre la explosión de gas ocurrida hacía unos días. Rosanne dejó el café que sostenía y se acercó sigilosamente con su bandeja. Ese hombre es el alcalde de Tingen, susurró. Viene a preguntar sobre la explosión de la compañía de gas. Leonard susurró, Rosanne, ¿podrías ayudarnos a encontrar al capitán? Es urgente. Comillas, pero. En ese preciso instante, el alcalde golpeó la mesa con la mano, furioso, y salió dando un portazo. El capitán Dan lo acompañó hasta el salón de recepciones y lo vio subir a su carruaje y marcharse. Klein y Leonard subieron corriendo. ¿Has vuelto? ¿Dónde está Edward? Preguntó Dan. Klein respondió con seriedad, capitán, la compañía está en peligro. Por favor, evacúe a todos inmediatamente. La expresión de Dan se tornó seria. Sin dudarlo, dijo, comillas, entendido. Retumbar. El carruaje del alcalde acababa de partir cuando una repentina y opresiva ola de sangre y malicia lo invadió. Al mismo tiempo, Edward, disfrazado de Emlyn, también había llegado cerca de la compañía. Encontró un callejón vacío y rápidamente realizó un ritual, invocando a un pájaro negro. Comillas, ¿qué necesitas? Ayúdenme a encontrar a alguien. Debe estar escondido cerca, un hombre tuerto con una pluma. Procuren que no los vea. Edward le arrojó una varita de repuesto que había comprado antes. El pájaro negro se la tragó de un bocado y enseguida pareció complacido. Comillas, sí, este tipo de palo me gusta el sabor. Ya te han pagado.
Ponte a trabajar. Está bien. El pájaro negro lo rodeó alegremente una vez y luego desapareció. La historia de Ince y su pluma se ha extendido por toda la ciudad. Edward ya está inmerso en un juego con el episcopado luminoso. Ahora, solo queda un rostro desconocido, profundamente concentrado en escribir su relato. No le darías mucha importancia, ¿verdad? Esto también tiene mucho sentido. La Nebus avanzó, paso a paso, con el rostro inexpresivo, pero en sus pupilas solo permanecía la locura. Comillas la llave, dame la llave. Clem sujetó con fuerza el amuleto del sol resplandeciente y retrocedió hacia el vestíbulo. Rápidamente sacó papel y pluma y garabateó unas palabras. Comillas señora Zick, ayúdeme. Sacó su silbato de cobre y sopló con fuerza. Un gigantesco mensajero esquelético apareció ante él, tomó la carta y desapareció. En ese momento, la Nebus cargó. Un aura divina emanaba de él, sacudiendo todo a su alrededor hasta sus cimientos. Incluso antes de llegar a Klein, este ya sentía que la sangre se le helaba. Klein no dudó más. Canalizó una parte de su espiritualidad en una delgada placa dorada grabada con runas arcanas y arrojó el amuleto de fuego solar contra la Nebus. Comillas sol. Un deslumbrante rayo de sol atravesó el tercer piso de la empresa de seguridad, inundando el vestíbulo. La oscuridad y la melancolía se disiparon en un instante. El amuleto del sol resplandeciente se fusionó con la luz del sol sobre la cabeza de la Nebus y se expandió repentinamente, formando una esfera brillante envuelta en innumerables llamas. Lo envolvió como un sol en miniatura, con el fuego elevándose y las cenizas girando en espiral, una llamarada que pareció consumirlo todo en un instante. Auge. Todo el edificio tembló violentamente. Los cristales se hicieron añicos en las calles cercanas. Comillas AHHH. El grito de agonía de la Nebus resonó desde el interior de las llamas. Comillas no está muerto. Antes incluso de que las llamas y la luz se hubieran desvanecido, Klein ya sabía la verdad. Inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia el metro, directo a la puerta de Chanis. Justo al llegar, se topó con Leonard y el capitán Dan, que regresaban con artefactos sellados. El capitán Dan sostenía las cenizas de Santa Selena, mientras que Leonard portaba el artefacto sellado 2-105, ladrón de vasos sanguíneos. Aparte de Seeka, que está custodiando la puerta de Chanis, todos los demás han evacuado por la otra salida. ¿Cuál es la situación afuera?, preguntó Dan. Acabo de usar un hechizo muy poderoso contra la Nebus, pero no funcionó muy bien. Klein dudó un momento y luego le dijo al capitán, su fuerza podría estar muy por encima de nuestras capacidades. Tal vez deberíamos. La expresión de Dan era firme. No, somos los protectores de esta ciudad. Si huimos, ¿qué pasará con la gente común? Leonard le dio una fuerte palmada en el hombro a Klein. Ve tú también a buscar un artefacto sellado. Coma bien. Klein entró en la bóveda subterránea que se encontraba tras la puerta Chanis de Tingen. De pie frente a los diversos artefactos sellados, tomó una decisión rápidamente. Entre las opciones que realmente podrían perjudicar a la Nebus, solo quedaban dos. 2-078, la puerta de la muerte. 2-030, veneno inagotable. Pero la puerta de la muerte tenía voluntad propia, un paso en falso y podía volverse contra quien la usara. El veneno era aún peor, aunque extremadamente tóxico, incitaba constantemente a beberlo. Los Beyonders de secuencia superior no se dejarían tentar, así que la única opción era obligarlos a ingerirlo. Cualquiera de las dos opciones era una trampa. Esperar. Klein sacó una llave antigua. Edward se la había dado antes de marcharse, diciéndole que le serviría para escapar a través de las paredes. Si la puerta de la muerte perdiera el control y se convirtiera en una puerta, quizás esta llave podría ser la contramedida. De acuerdo, te elijo a ti. Capítulo 70, el verdadero poder de la tecnología. Un pájaro negro salió volando del vacío, se posó en la rama de un árbol al borde del camino, se picoteó las plumas de las alas y le transmitió un mensaje a Edward, lo encontré. Tras una pausa, añadió, comillas no me descubrieron. Bien. Edward sacó otra varita, de madera de nogal con núcleo de pluma de fénix, y se la arrojó al pájaro negro. Esta vez, el pájaro claramente dudó. En lugar de engullirlo de un solo bocado como antes, voló y lo agarró con sus garras, expresando su duda, comillas ¿por qué me das otro palo? Quiero que vigiles cerca de esa casa. Si mis amigos corren peligro de muerte, interviene y sálvalos. El pájaro negro vaciló, pero percibí la presencia de un tipo muy aterrador allí. No puedo vencerlo. No tienes que luchar contra él, solo salva a la gente. Cuando termines, te daré 5 más.
Los ojos del pájaro negro se iluminaron y asintió rápidamente. Comillas trato. Todavía preocupado de que Edward pudiera retractarse de su palabra, lo confirmó una vez más, comillas 5 palos. Comillas correcto. Zas, el pájaro negro desapareció. Edward cerró los ojos. En su mente, la imagen transmitida por el pájaro negro se fue aclarando gradualmente, una habitación oscura, un escritorio junto a la ventana, un hombre con una túnica negra, un hombre tuerto. Grieta. Su figura se distorsionó y desapareció. En una habitación a unos 500 o 600 metros de la empresa de seguridad Blackthorn. Ince Zandwill estaba sentado en un escritorio detrás de la ventana, con sus pálidos dedos aferrados a una pluma mientras garabateaba palabras en un papel con un sonido susurrante. Su cuerpo ya estaba plagado de heridas punzantes. La sangre goteaba de su piel y empapaba su ropa, formando charcos rojos en el suelo, pero parecía completamente insensible al dolor. Lanebus se dio cuenta de que se estaba perdiendo a sí mismo. Desesperado por escapar de esa situación, decidió jugárselo todo cuando se enteró del tesoro de la familia Abraham. Era una decisión razonable. Para obtener la llave que abriría el tesoro, regresó a Tingen. Pero para entonces, bajo la influencia divina, ya había perdido la razón. Solo le quedaba un pensamiento, ir a ver a los Niktaux de Tingen y recuperar la llave. Edward fue asesinado por una criatura invocada del mundo espiritual. Tachado. Logró escapar, pero no hubo tiempo para regresar con los Niktaux. Klein envió una petición de ayuda a través del mensajero de Azik, pero fue interceptada en el mundo espiritual por un viejo enemigo, lo que provocó una demora. Esto era razonable. Klein logró usar un hechizo para bloquear a Lanebus, pero esto solo lo enfureció aún más. Cuando Lanebus repitió la llave una y otra vez, Klein recordó la vieja llave que Edward le había dejado. Sin pensarlo dos veces, sustituyó una puerta divisoria por la puerta de la muerte y arrojó la llave a la habitación contigua. Lanebus, sin dudarlo, corrió tras ella. Aunque la puerta de la muerte era fatal, Lanebus poseía poder divino y resistió la muerte. Aún así, sufrió graves heridas. Para matarlo definitivamente, Dan tendría que. Justo cuando llegó a ese punto, la espiritualidad de Ince Zandwill se estremeció repentinamente. Retrocedió de inmediato, aún sosteniendo el papel y la pluma, mientras todas las mesas, sillas y decoraciones a su alrededor cobraban vida, transformándose en enredaderas que intentaban atraparlo. La marca de la puerta del inframundo en la frente de Ince resplandecía. Detrás de él, apareció una figura encapuchada que blandía una guadaña para cortar las enredaderas. Ince no se detuvo. Sus dedos se movían rápidamente, y con cada movimiento aparecía un espíritu que lo envolvía en capas. Su único ojo, como el de un halcón, escudriñaba los alrededores. Fuego demoníaco. Llamas abrasadoras se extendieron hacia afuera, envolviendo a los espíritus cercanos a Ince, solo para ser absorbidos por una puerta del inframundo que apareció repentinamente. En ese momento, Ince finalmente vio con claridad al atacante, un desconocido de cabello negro y ojos rojos, sorprendentemente apuesto. Aunque nunca se habían conocido, por la forma en que el desconocido utilizaba poderes similares a los de Edward, era evidente que pertenecían a la misma organización. ¿Por qué? Porque tienen que seguir arruinando mis planes. ¿Por qué? Ince pisoteó con furia. Espíritus surgieron del suelo, las paredes y el techo, abalanzándose sobre Edward. Al mismo tiempo, su brazo y antebrazo se alargaron de forma antinatural, extendiéndose a lo largo de la distancia mientras su pálida palma arañaba a su oponente. Incluso antes de ser tocado, Edward sintió que su cuerpo se ponía rígido, su sangre parecía congelarse. Protego diabólico. Llamas negras lo envolvieron. Edward agitó rápidamente su varita, lanzando todo lo que encontraba cerca hacia Ince Zandwill, pero nada se acercó, los espíritus que protegían a Ince lo hicieron pedazos. Morir. Ince escupió la palabra con veneno. Edward sintió como si su corazón hubiera sido agarrado con una fuerza de hierro, a punto de estallar. Grieta. Desapareció justo a tiempo, reapareciendo en la azotea al otro lado de la calle. Sujetándose el pecho, jadeaba con dificultad. Grabé. El cuaderno que le había arrebatado a Christine flotaba ante él, sus páginas pasaban rápidamente mientras revelaba una habilidad extraordinaria tras otra. Aunque solo se tratara de habilidades de nivel medio abajo, lo que necesitaba ahora era potencia de fuego bruta. Boom, boom, boom. Tras descargar todo de golpe, Edward volvió a alzar su varita. Bombarda máxima. BOMMM. Este hechizo consumió casi toda la espiritualidad de Edward.
Había comprimido la explosión con fuerza y la había confinado a la habitación de Ince. Aún así, la explosión se propagó inevitablemente. Los edificios cercanos se derrumbaron con un estruendo ensordecedor, y el pequeño edificio en el que se encontraba Ince quedó completamente destruido, fragmentos cayeron del cielo como cenizas esparcidas. Dentro de las ruinas, innumerables espíritus no muertos se apilaban unos sobre otros, formando una densa muralla que protegía a Incezanduil en el centro mismo. Jadeo, 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 entonces, ¿qué es más difícil de matar, una secuencia 5, o una secuencia 5 que lleva un artefacto sellado de grado 0? Edward jadeaba violentamente. Como era de esperar, hemos llegado a esto. En ese caso, déjenme mostrarles el verdadero poder de la tecnología. De repente, aparecieron en sus manos varios reproductores de casetes portátiles. Su figura parpadeó varias veces mientras colocaba los reproductores en círculo alrededor de Ince. Entonces, cuando los muertos vivientes comenzaron a dispersarse, Edward miró al cielo y dibujó el símbolo de la luna carmesí en sentido contrario a las agujas del reloj sobre su pecho. Que la diosa me bendiga, que oculte mi presencia y que oculte a los habitantes de los alrededores. Grieta. Su figura se retorció y desapareció. Justo cuando Incezanduil emergía de la densa protección de sus espíritus no muertos, vio desaparecer de nuevo a Edward. Ince frunció el ceño y ordenó a los no muertos que permanecieran alerta mientras él reanudaba rápidamente la escritura en su cuaderno. En ese preciso instante, un coro de voces comenzó a cantar en voz alta en lenguas extrañas, Hermes, Jotun, élfico y otros idiomas místicos. Comillas Leodero. Comillas Leodero. Leodero, ¿te atreves a responderme? Comillas Leodero, ven aquí. Comillas Leodero, tu mamá te está llamando para cenar. Comillas Leodero, papá ha vuelto. Comillas Leodero, Leodero. Estas voces provenían de muchas personas diferentes, pero ninguna de ellas existía en este mundo. Si Audrey hubiera estado presente, los habría reconocido a todos: Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, los gemelos Weasley, Cedric Diggory y muchos más. Una presión aterradora descendió desde todas direcciones. La expresión de Ince cambió drásticamente. Al segundo siguiente. Boom, boom, boom. Cientos, no, miles, de gruesos rayos blanco-plateados cayeron del cielo, transformando la zona en un bosque de truenos que irradiaba una aura aterradora de destrucción. En cuestión de segundos, los reproductores de casetes quedaron reducidos a polvo por el rayo. Tras perder de vista sus objetivos originales, los rayos se redirigieron hacia la única persona que quedaba en el lugar, Incezanduil. Con un rugido ensordecedor, cayeron los rayos. Retumbar. El cielo se iluminó con una intensidad mucho mayor que antes. Esos cientos y miles de relámpagos se extendieron como una telaraña, iluminando todo Tingen con un resplandor brillante. Instantes después, cuando la tormenta eléctrica amainó, Edward reapareció. Tras el paso de la furia divina, las calles y los alrededores parecían haber sido arados, carbonizados y completamente devastados. Por suerte, la mayoría de los rayos evitaron deliberadamente el edificio residencial, probablemente porque la diosa los protegió de la ira del Señor de las Tormentas. Cómate SK, no hay cadáver. Escapó, como era de esperar de un artefacto sellado de grado 0, verdaderamente útil. Un brillo frío apareció en los ojos de Edward. Pero lo esquivaste una vez. ¿Crees que podrás esquivarlo de nuevo? Afueras de la ciudad de Tingen. Con una perturbación en el espacio, Incezanduil salió tambaleándose del mundo espiritual, con el cuerpo cubierto de graves quemaduras. Su ropa se le pegaba a la piel chamuscada, empapada de sangre. Parecía completamente exhausto, claramente aquejado de graves heridas. Su mano apretaba con fuerza la pluma, y su único ojo, semejante al de un halcón, estaba lleno de locura y rabia. Comillas no, no, ¿porque siempre hay alguien arruinando mis planes? ¿Por qué? Bajó la cabeza para mirar el cuaderno. La primera línea ahora decía. Justo antes de que cayera el rayo, una criatura del mundo espiritual que tenía una impresión favorable de Incezanduil pasó por allí y lo transportó a través del mundo espiritual, permitiéndole escapar. Con las manos ensangrentadas agarrando la pluma, Ince soportó el dolor que le recorría todo el cuerpo y volvió a escribir. Comparada con antes, su letra era claramente más errática y distorsionada. Debido a una causa desconocida e inexplicable, una lluvia de meteoros llegó 30 días antes de lo previsto, y la mayoría de ellos. Tintinar.
En ese instante, oyó un ruido repentino, un pequeño objeto que caía al suelo. Giró la cabeza y vio una extraña caja que nunca antes había visto. De forma cuadrada y con varios botones en un lateral, la caja contenía en su interior un mecanismo giratorio similar a un engranaje que emitía un leve chasquido. Es más. Sin dudarlo, Ince lo pisoteó, haciéndolo añicos, pero al instante siguiente, notó que una fina aguja incrustada en su ropa cambiaba de forma rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, se transformó en otra caja idéntica y cayó al suelo. Luego vino un tercero. Un cuarto. Un quinto. Las pupilas de Ince se contrajeron bruscamente. Inmediatamente tachó la última frase que había escrito y garabateó frenéticamente. Aquella criatura del mundo espiritual, con una impresión favorable de Incezanduil, volvió a pasar por allí. Comillas Leodero. Comillas Leodero. Comillas Leodero. Comillas Leodero. Ven aquí. Rumblee. Un trueno cayó del cielo una vez más. Cuando una delgada mano del mundo espiritual se extendió, agarrando la muñeca derecha de Incezanduil en un intento de arrastrarlo de vuelta al mundo espiritual, un rayo cayó en el momento justo, cercenándole la mano de raíz. La pluma que sostenía se le cayó, e Ince se hundió en las profundidades del mundo espiritual sumido en la más absoluta desesperación. Backlund. De repente, el espacio se onduló. Los colores del entorno adquirieron una extraña viveza cuando un dedo largo y delgado surgió del mundo espiritual y arrojó la pluma con indiferencia. La pluma, que parecía un bolígrafo, giró suavemente en el aire y cayó al suelo, donde permaneció inmóvil, completamente desapercibida. La gente pasaba a su alrededor, pero nadie se percató de ella. Hasta. Una mano de mujer se agachó y lo recogió. Comillase, ¿una pluma de ave? ¿La gente todavía usa esto hoy en día? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.